Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un lujazo, es un tema que me encanta y normalmente no tenemos tanta oportunidad de poder hablar de esto. Siento si me muevo un poco el micrófono, yo soy un poco culebrilla, me muevo mucho y la verdad que esto de que nos tienen que grabar, entonces nos ponen fijos en el atril, a mí lo que me gustaría es poderme mover, así que estoy ahí un poco encorsetado, pero bueno, si me separo un momento del micro me lo decís. Y nada, insisto, daros las gracias porque es un tema increíble sobre el que hay poca información y da más para debate que para conclusiones concretas, pero es un tema que está ahora mismo con muchísimos datos que os voy a contar y que creo que os puede ayudar en vuestra práctica diaria. Así que allí que vamos. Primero, como yo no sabía bien el auditorio que tenía, si era realmente todo de cardiólogos o había también gente de medicina del deporte, o sea, pues suele ser variado, hago solo una pequeña introducción de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de dispositivos eléctricos, básicamente en la parte que nos concierne a los arritmólogos, tienes los marcapasos que se ponen para el tema de bradicardias, que en este caso no hay ninguna información, aunque lo mencionaré, no es un problema fundamental en el deportista porque prácticamente no hay tanta gente joven con marcapasos y no hay ninguna serie publicada al respecto, o sea que no hay mucho que decir. Y lo otro, que es donde está el grueso del problema, es en los desfibriladores. Desfibriladores, como veis, hay distintas formas, al final es un dispositivo que lo que pretende es el paciente que tiene ya mucho riesgo de tener una muerte súbita o ya la ha tenido, ponerle un dispositivo que cuando vaya a tener esa arritmia se la trate directamente sin tener que esperar a que venga alguien a atenderle, ¿no? De esta forma han demostrado en esas personas de mucho riesgo prevenir la muerte súbita y prolongar la vida. Veis cómo salen estos palabras a veces, pues ahí tenéis eso de tipo de DAI monocameral que solo tiene, creo que desde aquí puedo señalarlo, que solo tiene un cable, se ve, ¿no? El ratón sí, solo tiene un cable, por eso se llama monocameral, ¿no? Esto sería el corazón, perdón. Esto va más deprisa. Este es el generador y aquí tenéis otros que son a veces con varios cables, en este caso pues son 3 cables porque es un resincronizador y en este caso se me ha colado un subcutáneo cuando pretendía poner un bicameral. Y esto es lo que es el subcutáneo, ¿no? Que lo ponían en el título y por eso lo traigo, que también da para debate en este tipo de pacientes, que es un dispositivo que en vez de ir por dentro del electrodo del corazón, lo que va es por, como veis por aquí, por encima en la piel, al lado del esternón y por el costado del tórax y queda puesto el generador en esta zona, entre el serrato y el dorsal ancho. Es decir, tiene otras características, es un poquito más abultado y sobre todo la diferencia principal es que el tipo de terapias que pueden dar los desfibriladores, como decíamos, es intentar que cuando uno, en este caso veis una fibrilación ventricular registrada dentro del dispositivo, que se lleve una descarga cuando lo tiene y en cambio a veces hay arritmias como arritmias ventriculares que se pueden sobreestimular y así la mayoría se quitan sin producir dolor. Esta alternativa no la tiene el DAI subcutáneo, lo digo a la hora de tener en cuenta siempre nuestros pacientes cuando vamos a tomar esta decisión. Tiene una serie de ventajas y otros inconvenientes. Este sería el principal. Los choques duelen, sí, sobre todo si van rápido y el paciente no llega a perder el conocimiento. ¿Vale? Ya está, esto era a modo de introducción. Esto simplemente sería un testado de un DAI que tampoco tiene mayor importancia porque ya en los endocavitarios esto no se hace. Veis que se induce la FV y esto lo pongo para que veáis que tarda un tiempo entre que reconoce la arritmia y veis que está un bote, el paciente está sedado en este caso y se ha llevado el choque y el dispositivo ha reconocido adecuadamente. Pero eso tarda un tiempo en reconocerlo. Decidiremos nosotros cuánto tiempo va a tardar y eso tiene también ventajas y desventajas como comentaremos, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ¿cuáles eran las recomendaciones iniciales? Lo ideal hubiera sido poder hacer una encuesta, tener aquí una aplicación electrónica y preguntar en la audiencia qué pensáis de esto de los dispositivos, porque así sabemos dónde nos situamos, ¿no? ¿Qué pensáis de eso de que una persona que tiene un tipo de dispositivo, como es un desfibrilador de los que acabo de contar, haga deporte de forma rutinaria? Ni siquiera hablo a nivel competitivo, a lo mejor es una persona simplemente que sale a correr la San Silvestre o que juega los domingos un partido de fútbol con sus amigos. ¿Qué opináis de eso en general? ¿Pensáis que eso es posible, que es un riesgo, que es una locura? ¿Alguien piensa que se puede hacer de forma rutinaria y no hay ningún problema deporte con un dispositivo de estos? Leonel dice que sí, Serratosa nos dice también que sí. En general el resto calláis, que siempre el callar no significa que ni que sí ni que no. No sé si os pidiera que dijerais que si lo prohibís, a lo mejor también calláis por vergüenza. Bueno, esto es lo que queremos responder aquí, ¿vale? Y esto es muy interesante y es donde más se ha avanzado. Esto
nos tenemos que remitir primero al año 2005, se hicieron varios grupos de trabajo, este fue uno que básicamente se les pidió también que comentaran, pues como veis, que distintas situaciones en cuanto al deportista con cardiopatía, y en una de ellas, pues cuando hablan del tema del desfibrilador, en la posición en ese año en todas las recomendaciones era la misma, mucho palabra aquí, pero vamos, lo que quiere decir es que en todo caso con un DAI está contraindicado el deporte. Decían, básicamente ya de por sí, como se le ha puesto por una cardiopatía que seguramente no puede hacer deporte, no debería hacerlo. Porque, bueno, no sabemos, no había información de si cuando está haciendo deporte tiene una arritmia, si el aparato va a funcionar igual, a lo mejor por la carga de catecolaminas que tiene no va a ser eficaz, o puede entrar en tormenta eléctrica. Solo serían deportes de baja demanda, que como ahora veremos con las clasificaciones habituales es lo de 1A, es decir, jugar al golf y estas cosas, y siempre que además en ese deporte no haya riesgo de que se golpee el dispositivo o que se provoquen arritmias relacionadas con el ejercicio. Y siempre de 6 meses después de implantar el DAI, y siempre además con una adecuada programación. Esto todo el rato estaremos hablando de esto, pero era básicamente no pueden hacer deporte, no deben. En ese mismo año otro grupo de trabajo parecido también, las mismas recomendaciones, no hay datos, solo deportes de baja demanda, cuidado con lo de deportes de contacto, etcétera, etcétera, cuidado con deportes que repiten mucho movimiento de brazo porque el electrodo va entre la primera costilla, cuando no estamos hablando del subcutáneo, entre la primera costilla y la clavícula, y puedes dañar el electrodo, por ejemplo jugando al tenis, al vóley, etcétera, nadando. Y los americanos lo mismo, conocéis todos los que dedicáis a esto del deporte, las reuniones que se hacían, las conferencias estas de TESDA, sacaron varias hasta esta última que salió en el año 2005, y también Bas Ives, que es una eminencia en esto de las arritmias y sobre todo de las canalopatías, y dice, bueno, pues lo que se debe hacer es nada, lo mismo, lo mismo que decían los europeos, veis ahí la frase, básicamente que el que tiene este tipo de dispositivos solo puede hacer deporte tipo 1A, que es lo mismo que acabamos de decir, que sabéis, pues eso, con la escalita que tenemos de la clasificación del deporte, sería esto, jugar al golf, jugar a los bolos, tirar incluso con un arma, cuidado con la repetición hacia donde lo apoyas el arma, ¿no? Incluso. O sea que era básicamente, no se tenía que decir al paciente con un desfibrilador que no podía hacer deporte. No estamos hablando ni siquiera a nivel competitivo, sino no hacer deporte. Vale, ¿por qué? ¿Cuáles eran las preocupaciones? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Pues que haga una arritmia que el aparato no la trate bien, porque no se sabe si va a ser eficaz o va a meterse en tormenta eléctrica, porque se puede dañar el dispositivo, como acabamos de decir, porque se puede dañar el deportista, como hemos dicho, tiene la arritmia, en ese momento hasta que actúa puede perder el conocimiento, imaginemos que está escalando o está haciendo lo que sea en el agua o esquiando y se puede caer y pegar un golpe que le genere un traumatismo. Entonces, ni siquiera sobre eso se sabía. Y después lo de la taquicardia sinusal inapropiada, o sea, la terapia inapropiada por taquicardia sinusal, quiere decir que se habla de terapia apropiada cuando el dispositivo realmente trata una arritmia ventricular potencialmente letal. Se dice que es inapropiada cuando está tratando, se lleva un choque por una taquicardia supraventricular, principalmente. Bueno, eso puede pasar, el aparato no es tan perfecto, cada vez tiene más algoritmos para identificar las arritmias, pero a veces si se pone muy rápido ya no aplica ningún algoritmo y se va a llevar un choque por una taquicardia sinusal, y eso en los deportistas ocurre. Ahora veremos un poco cuánto ocurre, pero puede ocurrir. Entonces, claro, encima le estás dando choques cuando no corresponde, habrá que programar bien el dispositivo. Pero podría sacar varios vídeos distintos, ahora estaría lo de Ericsson si queréis, pero bueno, esto fue en el año, no pongo la voz porque está hablando, me parece que está hablando en flamenco, esto fue un deportista pues que cuando sale a debate todo esto, estamos en el año 2005, fue cuando salían estas guías, esto es en el año 2008, vemos ahí tirado al bueno de Van Loo, que es un futbolista, ¿veis ahí que se ha llevado un choque? ¿Lo habéis visto? Si queréis lo volvemos a poner, se pierde el conocimiento en el partido y ahora os lo señalo si queréis aquí, pierde el conocimiento, es decir, tiene una arritmia ventricular, lo veis aquí tirado y veréis como ese que os he puesto antes, como pega un botecito, ¿veis? Ahí se ha llevado un choque, este es un futbolista que le pusieron un desfibrilador por una miocardiopatía ritmogénica y él decidió seguir compitiendo. Hubo mucho debate, todo era negativas, pero al final, el principio de autonomía, él puede hacer lo que quiera, vive de eso y decide que quiere seguir compitiendo. Es más, después de este choque, siguió jugando al fútbol hasta el 2018, en el 2018 tuvo un segundo choque y ya básicamente era mayor para competir y ya decidió que dejaba en lo de competir. En cuanto a esto, pues genera un debate, que es lo que nos ha traído a esta mesa realmente, este debate. ¿Qué le decimos a esta persona, no? Tú le puedes informar, pero al fin y al cabo la decisión es de él.
Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues cuando hablo de registros, es el registro, básicamente, porque una persona se puso a trabajar en esto justo, fijaros, con estas fechas, ¿no? Año 2006, que es esta mujer que os pongo aquí, que es Rachel Lampert, que trabaja en la Universidad de Yale. Es eritofisióloga. Lo primero que hace es, bueno, parece ser que todos estos, veis, la publicación es 2006, justo todas las recomendaciones habían salido en el 2005, y dice, parece ser que le prohíben a todos los que llevan un DAI lo de hacer deporte. Voy a preguntar, simplemente hace un mailing a todos los eritofisiólogos que estén asociados a la Heart Rhythm Association, y les manda un mail a 1600 y les pregunta, ¿vosotros qué hacéis? ¿Tenéis pacientes con DAIs que hagan deporte? ¿Qué les decís? Ya está. O sea, hace 3 o 4 preguntas y esa es la encuesta. En esa encuesta le contestan pues más o menos más de 600, de los 1600 que contacta. Y más o menos, o sea, no es una cosa muy científica, pero sí le servía para hacerse una idea de si realmente esa foto de lo del futbolista que os acabo de poner era simplemente una anécdota o realmente es algo que a la gente le ocurre. Y casi todos... Uy, perdón. Insisto que yo no me llevo bien con los micros. Casi todos les dicen que más del 40% tenía al menos un paciente que tenía DAI practicando deporte. Es decir, no es muy frecuente porque no hay tanta gente con DAIs jóvenes, pero que decían que todos sí tenían con frecuencia pacientes que practicaban deporte. Y que ellos, solo en menos del 10% de los casos, el médico le decía lo del 1A. Realmente casi todos les decían, podéis hacer deporte, no eso solo del golf. Después ya a lo mejor les decían que prohibieran los deportes de contacto el 75%, pero que tampoco eran tan restrictivos como decían las guías. Es decir, nadie se creía mucho esas recomendaciones, entre otras cosas porque, como sabemos, suelen ser personas rebeldes que tú les digas lo que digas, por lo que decimos el principio de autonomía, lo van a seguir haciendo. Entonces, al final era un poco siempre como un negocio, ¿no? Un negociado, que es lo que se está planteando aquí. Bueno, da igual. Y que los pacientes, el 70% decían que hacían algún tipo de deporte. No estamos hablando de competir, sino de hacer algún tipo de deporte, aquellos que tenían DAI, ¿vale? Bueno, con esta foto decide, este tema hay que ver qué pasa con esto, porque por un lado hay unas recomendaciones muy restrictivas, pero la realidad es otra. Vamos a ver qué pasa si hay tantos pacientes. Vamos ahora realmente a contactar con todos estos centros y que vamos a hacer un seguimiento prospectivo, no retrospectivo, sino de estos pacientes, para ver qué pasa con ellos realmente, si es seguro o no es seguro. Hace un montón de publicaciones, aquí os pongo las 3 primeras, todas vinculadas a este registro multicéntrico de Rachel Lampert, que básicamente es, al final me parece que son 40 y pico, 50 y pico centros por todo el mundo, la mayoría son americanos y europeos, que ella contacta y dice, si queréis, si tenéis pacientes con DAI, por favor, os doy las variables que tenéis que rellenar en cuanto al implante, la patología y el deporte que está practicando, y cada 6 meses hay que, si el paciente quiere, hacer un reporte de los eventos, y si tiene eventos nos los tenéis que transmitir y nosotros analizamos qué son los eventos que ha tenido, y sobre todo para ver si han tenido eventos y mortalidad asociada. Esto al final, en la última publicación que han sacado en 2017, porque la de 18 es solo para los pacientes de menos de 22 años, consiguen un seguimiento ya de 44 meses de estos pacientes. Tiene muchas limitaciones, estamos hablando de pacientes por todo el mundo, registros que siempre tienes información limitada, es autocomunicación, habrá un montón que tenían DAIs que o el centro no los quiso decir o el propio paciente no quería, que a lo mejor para ciertos deportes no lo han querido decir o porque ya habían tenido un problema. Pero bueno, dicho así, nos da mucha información igualmente, ¿vale? Entonces, lo que os decía, son esos, al final consigue acumular unos 440 pacientes, pone 0, pero no es 0, ¿vale? Son 18, perdón. Y los reportes son, no, me parece que no eran 18 años, había gente más joven, pero bueno, de 10 a 60 años, perdones. Y los reportes, ya digo, se lo hacía cada 6 meses y al final han conseguido ese seguimiento de 44 meses. En los que no consiguieron el seguimiento, que ese 10%, por lo menos se aseguraron de que el paciente no había muerto, porque es una variable importante en el estudio. Es decir, no se hicieron transmisiones del dispositivo, pero sí se contactó con ellos y se sabía que estaban vivos, ¿vale? O sea que no se escapó ningún fallecimiento en todo caso. Esto sería un poquito lo de la derecha, es como lo presenta Rachel en algunas de sus presentaciones y lo he sacado así, y a la izquierda veis un poco todas las patologías. Al final lo más frecuente siempre era el QT largo, la miocardiopatía ritmogénica, la miocardiopatía hipertrófica, es decir, lo mismo que tenemos en los pacientes habituales con cardiopatías familiares, ¿vale? Después aquí veis los deportes que practicaban. Veis que hay más deportes, o sea, que pacientes, porque claro, había pacientes que practicaban muchos deportes distintos. O sea, si uno hacía maratón y además jugaba al baloncesto, también lo ponían. Entonces veis ahí muchos más deportes que pacientes. La mayoría de deportes están representados, como todo, pues al final están los que más hace la gente: bicicleta, fútbol, baloncesto. No hay pacientes llamativamente con fútbol americano. Ya sabéis que el fútbol americano tiene unos problemas con el tema de
ya sabéis, lo de los golpes en la cabeza, yo creo que tienen un poco de, lo de comunicar sus temas de salud, yo creo que les da miedo porque tienen un poco de miedo a las prohibiciones con respecto a lo de la salud. Y luego pone 77 que dice que realmente lo hacían a nivel competitivo. Estábamos diciendo que es cualquier tipo de deporte, pues 77 de ellos además competían, pues son las ligas de la universidad, etcétera, etcétera, o sea que realmente eran además deportistas a nivel competitivo. En cuanto al objetivo primario, lo que plantean, la pregunta que plantean no es, o sea, al final sacan mucha información, pero no nos perdamos, lo que querían era decir, ¿es seguro hacerlo? Es decir, ¿te mueres más? ¿No te trata bien las taquicardias? Esa era la pregunta principal, es decir, ¿tiene un daño por choque o síncope arrítmico, que es lo que decíamos, pierde el conocimiento y se mete un golpetazo y se hace daño, o tiene muertes a pesar de llevar el dispositivo de origen arrítmico, o necesita choques externos, es decir, se ha llevado 6 choques del desfibrilador y tiene que después venir alguien de fuera y reanimarlo. Eso serían las cuestiones que nos plantearían como grave. Pues no hubo ningún evento de esos, ninguno, es decir, ningún caso en que realmente el aparato no hubiera sido eficaz o que el paciente hubiera fallecido por una arritmia vinculada a hacer el deporte. O sea que, en un principio, según este registro, como el que hemos visto de Van Lugo, es decir, se lleva el choque, pero el paciente se levanta, sale vivo, como sería otro paciente con un desfibrilador. Solo hubo 2 muertes en el seguimiento, uno fue por arritmias, pero sentado trabajando en la oficina, y otro fue porque se murió por insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía dilatada, en el tiempo que hacen el registro, es decir, nada vinculado con el tema del deporte. Después, en cuanto a los choques, esto ya sería un análisis demasiado minucioso, daría para una charla entera solo esto, no se pretende hablar de esto, esto es simplemente para que medio lo sepáis, o sea, tuvieron, este es el porcentaje de choques como veis, se tenía que analizar si fueron adecuados, no adecuados, bueno, daría para, ya digo, para mucho detalle, pero al final si hubo un 20% son 30% de choques, un 20% eran mientras hacían deporte y un 10% en reposo. Deporte podía ser jugando al baloncesto en el parque con sus hijos, no están hablando de deporte de alta intensidad, o sea que hay también un tema probabilístico, depende del tiempo que dediques a hacer deporte y tal, pero bueno, sí que era más frecuente que el dispositivo le chocara cuando estaban haciendo deporte, ¿vale? Y no había diferencia entre que si fuera un deporte, ya digo, jugando en el parque o compitiendo en una liga de baloncesto, en eso aquí a ellos no les sale diferencias. Sí, después en el análisis final había mucha duda porque los que más eventos le salían, como suele ocurrir, era la miocardiopatía ritmogénica y la fibrilación ventricular primaria, que realmente ellos piensan que la mayoría son catecolaminérgicas no diagnosticadas, y serían las 2 cardiopatías en las que hay que tener cuidado. La miocardiopatía ritmogénica básicamente sí fue una variable clara de que se relacionaba con tener choques apropiados durante el ejercicio, y eso es algo que también conocemos y sería un poquito en el punto donde tendríamos que poner la alerta, y justo el Van Lugo era una miocardiopatía ritmogénica. También lo era Puerta, no he puesto el vídeo, a él no llegó a ponerse el desfibrilador. Esto es un análisis que también hay que coger con pinzas, que es de los datos de los pacientes europeos. Esto se ha publicado de los 80 pacientes que se incluyó, fuera de Estados Unidos, que también hay de Australia, de Israel, y en este caso, en ese análisis, lo hacen un poquito más minucioso y sí que les sale que también los choques en practicando deporte de alta intensidad son más frecuentes, tanto apropiados como inapropiados, que el deporte recreacional, con lo cual genera duda también en cuanto a la intensidad del deporte. Pero como decimos, son choques que en ningún caso supusieron la muerte para el paciente, ni un empeoramiento según lo que se comenta. Sabemos que es muy difícil clínicamente, son pacientes que no estás viendo tú, que te lo está transmitiendo otra persona de otro centro. Y luego esto ya quizás es demasiado más de temas de ritmología, pero lo digo por el tema de la programación, que a pesar de que hubo toda esa tasa de terapias, que son terapias realmente muy parecidas a los datos que tienes en un seguimiento a 4 o 5 años en un paciente joven con un desfibrilador, básicamente sí hay cosas de programación. Pues justo después de esto salieron pues el MADI-RIT, el Advance 3, todos los estudios que lo que intentan mirar es que si programo mejor el desfibrilador, el paciente se lleva menos choques, y normalmente programar mejor es, en vez de poner la ventana para la cual se activa y detecta una taquicardia a 150, 160 latidos por minuto, si yo el punto de corte lo elevo a 190, 200 o 240, va a tratar realmente las arritmias que son graves y no se lleva terapias innecesarias, y con eso se reduce mucho los choques. Pues ellos también analizan según la programación y ven claramente que en aquellos casos que tenían ventanas de corte por debajo de 200 latidos por minuto se llevaban más choques y más choques inapropiados sobre todo, con lo cual sí recuerda que el deportista, pues el que está haciendo deporte, se le acelera el corazón, es muy importante que si se le va a poner el DAI, se le va a dejar hacer el deporte, que lo programe quien sabe y se programe adecuadamente, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Lo mismo con el tiempo de detección, bueno, insisto, eso son cosas de detalle del que lo programa, pero que sepáis que hay que hacerlo así. En realidad hay que hacerlo así en todos los pacientes, pero si cabe más en el que hace deporte.
En cuanto a choques múltiples, esto lo pongo realmente, quiere decir que recibieron más de un choque, lo pongo para recordar lo que acabo de decir, que las cardiopatías, sobre todo que se relacionan con tener más choques, fueron la miocardiopatía ritmogénica y la catecolamínérgica, porque eran FVs idiopáticas, seguramente catecolamínérgicas no diagnosticadas. Sabemos que, no voy a entrar en esto porque esto es abrir otro melón, que es el deporte en general en cualquier cardiopatía, que realmente sería el tema, más que el DAI en sí mismo, que es, sabéis que ya salió la publicación que la hipertrófica, no parece ser que no se tiene que limitar el deporte, después de toda la vida diciéndonos que lo de la hipertrófica, aquello había que parar el deporte. En el QT largo, que esto lo hemos comentado mucho con Serratosa, porque hemos tenido pacientes comunes, parece ser que hay que abrir también la mano, no está dando problemas, ha salido de la serie de la Clínica Mayo, interesantísimo el artículo, y la única que sigue demostrando que el deporte puede empeorar la cardiopatía. Ya no hablamos de recibir descargas si tienes un dispositivo, sino de empeorar el pronóstico, de tener más muerte súbita, de tener más insuficiencia cardíaca, es la miocardiopatía arritmogénica, por lo que todos sabemos, por la sobrecarga que produce sobre una patología en la cual los miocitos se van, las unidades de los miocitos están debilitadas y esa sobrecarga que produce el deporte empeora la cardiopatía. Pero eso sería un tema más de cardiopatía que del DAI. La otra pregunta era, que lo habíamos dicho, de los miedos. ¿Se deteriora más el electrodo por hacer deporte? Bueno, pues con lo difícil que es ese análisis, pero bueno, básicamente lo que transmiten en las transmisiones que se hacen de los electrodos, no parece haber más deterioro de los electrodos. A los 10 años, un 90% de los electrodos estaban funcionando adecuadamente, que es más o menos los datos habituales de cualquier paciente con un desfibrilador. Las variables que se relacionaron con lesión del electrodo fueron tener más joven, siempre pasa, la gente más joven tiene más deterioro, no sé si eso no se sabe por qué, daría, insisto, para otro debate, y sobre todo ponen una variable que en el tercio alto de los deportistas que hacían muchas pesas del tren superior también tenían más deterioro del electrodo, es decir, pues como comprimimos más este tipo de electrodos, si están haciendo mucha fuerza, sea por lo que sea, porque les gusta o porque en su práctica deportiva lo necesitan, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Sería un poquito las dos cosas tener en cuenta, y esto enlaza en un debate no demostrado que te podría plantear en esos casos a lo mejor lo del tema del subcutáneo, que con la limitación que tiene, que solo se lleva choques, si lo programas bien y el dispositivo no va a llevar un deterioro de daño muscular porque no pasa por aquí el electrodo sino que va por la piel, pues a lo mejor en esos pacientes muy jóvenes que hacen este tipo de deporte probablemente esa alternativa del subcutáneo pueda ser válida. Insisto, tiene la limitación que solo son choques y que también abulta mucho en esta zona, es bastante grande y los golpes ahí también le van a doler mucho. O sea, hay que conocerlo sobre las costillas, eso hay que conocerlo para saber cuál recomiendas. En cuanto a si habían dejado de hacer deporte cuando habían tenido un choque, pues la mayoría no, 7 solo de 51 de los que habían tenido choques practicando deporte dejaron de hacerlo, eso es como un 15, por menos de un 15%, y 13 dejaron al menos un deporte, es decir, había que hacían muchos, dice, bueno, yo lo hice jugando al baloncesto, casi que al baloncesto no juego, sigo corriendo, no sé, una cosa así, ¿no? Y de hecho, de estos 20 que estamos diciendo, 5, pasado el tiempo, volvieron a hacer deporte, es decir, tiene un impacto importante, porque ellos habían decidido tener deporte, ahora no es lo mismo cuando ya has tenido un choque, que te lo piensas 2 veces, pero no es tan grande como se pensaba, es decir, tiene un impacto psicológico importante, pero la mayoría de pacientes, a pesar del choque, pasado el tiempo, vuelven a hacer deporte, ¿vale? Entonces, ¿qué ha cambiado después de esto? Pues todo ha cambiado todo. Después de las recomendaciones que dijimos en 2005, silencio administrativo, todas las series de Rachel Lampert y pues las guías se publican de nuevo y cambian las recomendaciones. En el 2015, SAIFS insiste, o sea, se pone como muy conservador, ¿no? Este Task Force lo conocéis, no voy a entrar aquí ahora, entonces es precioso, os recomiendo que lo leáis, desglosa todo muy a lo americano, hasta temas legales, es muy interesante, y en el tema, como veis, de deportista con el ICD, o sea, con el DAI, lo que dice es, vuelve a insistir que como recomendación solo de clase 2A, solo sería el grupo con 1A, ellos siguen insistiendo que a ellos les parece seguro solo eso, y que si le vas a dejar hacer deporte, o sea, es medicina muy defensiva, si le vas a dejar hacer otros deportes, le tienes que informar todo esto de cuidado con los golpes, cuidado con lo de las terapias inapropiadas, etcétera, y además yo solo te lo dejo como recomendación 2B, que es casi que no. Sabéis que el 2A es vale, bien, no es uno que es con ensayos clínicos tal, obviamente no hay ensayos clínicos, solo es un registro, es multicéntrico, pero en este caso nos daría como una recomendación 2B tipo B, ¿no? Que no hay muchos estudios, pero aún así no es recomendación de expertos, ya hay datos, pero aún así ellos siguen diciendo que es 2B.
Bueno, ahí parece que está un poquito encajonado el bueno de Saips. Esto sería lo mismo que acabo de decir. Pero en 2021 acaban de salir otras guías, que además han copiado unas que también salen con no sé por qué en revista India con otros autores. Y aquí sí ya son mucho más contundentes. Fijaros, han acortado la paja y van directos. Tipo 1, ya hablan de recomendación tipo 1. Básicamente la práctica de ejercicio depende de la cardiopatía y no del dispositivo, que es lo que acabamos de decir. Si tiene el DAI puede hacer, pero lo que te lo comanda es lo que ya sabíamos. Cuidado con la displasia ritmogénica, cuidado con la taquicardia las catecolaminérgicas, ¿vale? El resto, si la cardiopatía está bien, por el dispositivo le tendrás que informar, pero no le vas a contraindicar practicar deporte. Y lo único sí, la decisión es compartida, por favor, infórmale, ¿no? Lo que está ahora de moda, lo del share decision, ¿no? Que lo he hecho una mezcla, me lo ha corregido como en español, sale ahí mitad español, mitad inglés, lo que quiere decir es que tú tienes el principio de autonomía, puedes hacer lo que quieras, pero por favor, vamos a escucharte, que te escuche tu familia y que sepas que no es tampoco algo absolutamente inocuo, ¿vale? Y por supuesto lo que no se debe hacer nunca es ponerle un DAI a un paciente que hace deporte y tiene mucho miedo, por ejemplo tiene una hipertrófica, tiene un septo de 17, no tiene un riesgo de muerte súbita alta, pero dice ponme un DAI para que yo pueda estar tranquilo cuando hago deporte. Eso no, o sea, si tiene indicación tiene las mismas que el resto de la población, ¿vale? Y luego esto sería ya las recomendaciones europeas. También, como veis, estas también han salido ahora en el 2021. Bueno, pues esas son la gente que participa, como veis, gente muy metida en el tema de la muerte súbita, y aquí también alguien de España. Y básicamente dice lo mismo, el DAI no contraindica el ejercicio, sino la cardiopatía. De hecho, es más, recomiendan el ejercicio, ¿no? Esto es la historia un poco como lo que ha pasado en general con el ejercicio, también la cardiopatía isquémica y lo de la rehabilitación cardíaca, que antes decíamos que no a todo, al paciente que ya tiene una cardiopatía, no se puede, para de hacer todo, ¿no? Con la medicina del miedo, y luego ahora básicamente es una recomendación tipo 1 a cualquier paciente que tiene un ingreso por insuficiencia cardíaca o por un infarto, que hagan rehabilitación cardíaca y que progresivamente tienen que incorporarse a hacer deporte. Y vuelven al principio de autonomía, pero decirle que aún así, aunque no haya habido en esa serie datos de daño a sí mismo o a terceros, eso no está exento de ello, no quiere decir que no ahí no saliera, todos sabemos que se puede dañar en ciertos deportes y dañar a otro, porque yo que sé, vas con una bici y le pegas un golpe o estás conduciendo un coche, o sea, hay deportes en los que puede implicar riesgo incluso para terceros. Y que después sí que el ejercicio ya hemos visto que la mayoría de terapias las tienen haciendo ejercicio, o sea que sí que puede haber una relación, aunque no puedes hacerlo por ese tipo de estudio, por el diseño del estudio, pero sí que parece que haciendo ejercicio es probable que tengan más descargas del dispositivo. Que hay un componente psicológico de esas descargas, pero que no tiene tanta influencia como se creía, que podría dañar el dispositivo, ¿vale? Pero tampoco hay datos claros sobre ello, pero que aunque no haya datos claros, que tengas cuidado. Incluso hablan, tanto para los marcapasos como los DAI, de que si hay determinados deportes, pues que podrían ponerse algún tipo de protección, igual que un jugador que hace fútbol americano o el que juega al béisbol, que se ponen protecciones, pues a lo mejor poner protecciones sobre el dispositivo si va a haber contacto, ¿no? Voy a jugar al rugby, pues pon algo, pon algún tipo de ellos dicen pads, ¿no? Que son como una colchoneta sobre el dispositivo pegada para que eso no se golpee, ¿no? Que la programación sea adecuada, por supuesto, eso ya lo hemos venido diciendo, y que en cuanto al tipo de dispositivo no se puede decir que uno sea mejor que otro, ya lo hemos dicho, no hay datos, porque antiguamente se decía que mejor los bicamerales, por aquello que detectaba mejor las taquicardias inusuales, pero no ha habido ningún dato que demuestre que un dispositivo es mejor, sino que lo adaptes en función, pues por su cardiopatía y porque tú crees que es mejor para ese paciente. Y se ha quedado ahí pegado lo de monitorización remota. Hoy día prácticamente a todos los DAI se les pone monitorización remota, más si cabe al paciente que es deportista. Lo de la autonomía, lo de que básicamente va a recibir más choques, todo el rato lo mismo. O sea, han llegado las guías, han adaptado lo que nos ha venido a decir esta serie. O sea, ha habido un cambio radical en estos 15 años de evolución con los datos solo de este registro realmente, pero que han cambiado toda la práctica. Ahora la frase sería, no es puedo hacer deporte, debes hacer deporte, pero no vale todo deporte, ni todo paciente, ni tampoco hay ningún riesgo. O sea, eso hay que explicárselo. O sea, lo haces, hazlo, pero informar bien de estos riesgos que estamos diciendo. Y esto es nada, ya termino la charla. Este es nuestro equipo de cardiología y también vengo a hablar de mi libro. Sabéis que acabamos de sacar la segunda edición de nuestro manual de arritmias, así que os invito que lo busquéis y lo disfrutéis. No hay un tema de deporte, pero sí hay un capítulo entero sobre miocardiopatía, sobre canalopatías, así que yo creo que es muy interesante si lo queréis ver. Y nada, muchísimas gracias.